noches, bienvenidos a RM en una noche particularmente cargada de información. Vamos a tener que correr, pero les voy a pedir que me acompañen porque de verdad vale la pena. Arranco con mis compañeros. Javier Calvo, ¿qué trajiste para hoy? Ayer después del escándalo que se armó con las parejas, desparejas que se están matando dentro del gabinete. ¿Qué le vamos a hacer? Hoy nos vamos a dedicar a la oposición y vamos a ir sobre 4 fantasmas que volvieron en el PRO. Vamos a contarte quiénes, cómo y sobre todo, ¿por qué? ¿Se habían ido en algún momento? No. Sí, se tuvieron que ir. Se tuvieron que ir. Se tuvieron que esconder. Jairo Estracha. Hoy con el dólar blue en 188 pesos, el mayor nivel que tocó en este año, te voy a contar números que no vas a poder creer de la cantidad de billetes verdes que tienen los argentinos que nos ponen en un podio a nivel mundial. Quédate porque no lo vas a poder creer. 180, por ahí algún día no nos vamos a estar riendo tanto de lo que dijo García Moritán, ¿no? El marido de Pampita, pues se lo conoce más así, no es para desmerecerlo, respecto de un dólar que él decía 400, esto me parecía que era una cosa, bueno. No lo sé. Gobierno envuelto en polémicas en el peor momento, donde no hay forma de capitalizarlo y donde hay una desesperación clarísima para tratar, por lo menos, si no de revertir, porque lo creen pocos, aunque lo digan públicamente, de acortar la brecha con Juntos por el Cambio, Cambiemos. Vino muy mal lo de la platita de Goyán y hoy otra vez algo que tal vez no preveían que se convierta en un escándalo, pero empezó a escalar hasta llegar al debate público con todos nosotros, digamos, la verdad que muy atentos a lo que están haciendo y dejando de hacer los funcionarios. Y en este caso la tuvo como protagonista a la ministra de Salud, Carla Bisotti, porque se atendió en un centro privado por una cuestión muy menor que tiene que ver con una apendicitis aguda de la cual ¿estamos bien? De la cual está recuperándose, ella está bien, pero digamos, cualquier médico dice que es una operación menor, que se puede hacer en cualquier lado, sin embargo, ella elige, una vez más, como tantos funcionarios, atenderse en una entidad privada. Para esto estamos hablando de Otamendi, ahí estamos viendo el comunicado que mandaba la institución respecto de la salud de la ministra justamente del área. Esto generó muchísima polémica y la pregunta de por qué, si esto es un mensaje de no creer en la salud pública, digamos que tanto militan y se supone que invierten y se supone que conocen, bueno, terminan atendiendo, pero esto es una constante, digo, hoy fue Bisotti y por supuesto el humor social está bastante caldeado y no gustan estas cosas, o sea, al centro de la discusión de los distintos comandos de campaña cayó realmente muy mal. Pero yo quería recordarles, y es muy polémico, pero ya fue hace muchos años, creo que más de 10 años, y había escrito un artículo al respecto mucho tiempo atrás todavía, de Martín Caparrós, que junto con la gente del MCT había presentado un proyecto. Escuchen esto a ver si les suena delirante o no, porque me parece que vale la pena hacerse la pregunta, para que el funcionario público, en el momento que asume la gestión, tiene que comprometerse a utilizar el sistema de salud público, la escuela pública. ¿Cuántos funcionarios y exfuncionarios mandan a sus hijos a escuelas privadas, desconociendo tal vez, digamos, la dinámica, el funcionamiento en el día a día de la escuela pública? El transporte público. Esto proponía Martín Caparrós en creo que 2010, lo había escrito, 2009, no me acuerdo a raíz de qué fue, generó mucha polémica y hoy vuelve a estar en el centro de la escena. A ver, lo vemos a Caparrós. O que los funcionarios y sus familias tengan que atenderse en el hospital público, nos haría tomar conciencia de cómo es ese mundo que en general sus políticas reservan solo a los otros. Es una forma de decirle, bueno muchachos, mójense, este es el mundo que ustedes han creado para una gran parte de la población, vayan y úsenlo y súfranlo ustedes también. A ver, ¿escucharon la propuesta que hacía Caparrós con la gente del MCT? No sé en qué quedó, digamos, ese proyecto, pero ¿se le puede imponer a un funcionario que en el momento en el cual asume tiene que dejar de lado la elección que hace, digamos, con la plata que gana, que es libre de invertirla, digamos, de la manera
que quiera, siempre que sea dinero lícito de su sueldo, se le puede obligar a que mande a sus hijos a una escuela pública, a que se atienda en la salud pública, a que se atienda en un hospital público. ¿Conocen los hospitales públicos? A mí me daban hoy un dato que realmente no conocía y me llamó mucho la atención, que quien opera a Carla Bisotti, quien operó a Carla Bisotti, es uno de los médicos más renombrados que tiene, atención a esto, el Hospital de Clínicas. El mismo médico que operó a Bisotti, que suelen atender los médicos en el clínicas y en hospitales privados y en hospitales públicos, pero el mismo médico, creo que es jefe del área de imágenes del Hospital de Clínicas, la operó a Bisotti. Me cuentan que el quirófano del Clínicas, que fue donado por la fundación, está en mejores, digamos, condiciones en cuanto a la cuestión médica, por supuesto, no estamos hablando de hotelería, que el Otamendi. Pero Bisotti no fue la única, es una constante. Podemos recorrer la historia de los últimos años de la Argentina y prácticamente, quieren ir a Alfonsín, arranquemos rápido. Alfonsín, accidente automovilístico en 1999, se atendió en el Hospital Italiano. Seguimos, dale. Carlos Saúl, problema cardíaco en 1993, todos se acuerdan, este fue el de la carótida, ¿no, Javi? Sí, el de la carótida. Instituto Cardiológico de Buenos Aires, una institución, por supuesto, privada. Vamos a Fernando de la Rúa y su también conocido neumotórax, Instituto del Diagnóstico, otra institución privada. Dale. 2001, la angioplastía del Instituto Cardiológico de Buenos Aires, que también se hizo Fernando de la Rúa. Néstor Kirchner, que me dicen fuentes que los Kirchner en Santa Cruz, si no algún colega me lo puede corregir, pero que los Kirchner en Santa Cruz se atendían con la salud pública, se atendían en hospitales públicos, pero cuando vinieron a Buenos Aires empezaron a hacer uso, a pesar de haber creado Néstor Kirchner, recordemos, la unidad de atención presidencial en el Argerich, que no sé hoy en qué, estaría interesante ver en qué estado está. Se atendió por una fibrocolonoscopía en el 2004 y después, ¿qué pasó con los Kirchner? A ver, intervenciones cardiovasculares en el sanatorio Los Arcos, acá en la zona de Palermo. Vamos a Cristina, a ver si cambió algo. Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de la Nación, presidenta, esta está difícil, tiroidectomía, será, bueno, con el conflicto que tuvo con el problema de tiroides, 2012, de esa enfermedad espantosa que finalmente no fue, en el Hospital Austral, privado. Seguimos. Mauricio Macri, la arritmia en la clínica Olivos, porque esto no tiene distinción, es muy llamativo, no tiene distinción ideológica. Los funcionarios se suelen atender y suelen elegir la salud privada casi en desmérito de la salud pública en la cual invierten y además gestionan, una salud pública que gestiona. Clínica Olivos, la artroscopía de rodilla, después en las cuerdas vocales en un sanatorio privado del doctor Raúl Perrone, controles de rutina siempre en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento. Alberto Fernández, sanatorio Otamendi, el chequeo que se suele hacer antes de las elecciones. Dale, seguimos. No hay uno, ¿eh? Infección de rodilla, Máximo Kirchner, Hospital Austral. Ginés González García, sanatorio Otamendi. Ginés en ese momento estaba ya en funciones a cargo de la cartera de salud, ¿no? Bueno, sanatorio Otamendi, Mayra Mendoza, que esto trajo muchísima polémica también, por qué no se atendía en un hospital de Quilmes, siendo ya intendente, Hospital Austral, Luis de Lía, coronavirus, sanatorio Otamendi. Otra polémica, ¿no? Seguimos. Listo, terminamos acá. Así que la pregunta es si realmente esto que planteaba Caparrós en un momento es un delirio o en algún momento tenemos que pensar qué pasa con los funcionarios que están cada vez más alejados de la gente y que no conocen muchas veces de lo que hablan, ni del transporte público, ni de la salud pública, ni de la educación pública. Es muy forzado pensar que uno les puede exigir mediante alguna ley, que se podrá. Vamos a ver en qué quedó ese proyecto. La pregunta queda efectivamente como la... Voy a arrancar con Rogelio Frigerio, que fue ministro del Interior de la gestión de Mauricio Macri. Te lo pregunto, yo hacía la pregunta al aire,
Pero te lo pregunto a vos, si a vos te hubiesen exigido mediante una ley que te tenías que atender en la salud pública, en un hospital, que tenías que usar el transporte público y que tenías que mandar a tus chicos a un colegio público. Yo creo que... Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Creo que lo peor de los políticos son los que cambian el estilo de vida, ¿no? Y los que se atendían en el hospital público y después en la función pasan a atenderse en hospitales privados o mandar a sus hijos a escuelas privadas. Creo que lo que más irrita a la gente es el cambio de vida que muchos políticos tienen una vez que llegan a la función pública. Me parece que eso es lo más irritante, ¿no? Puede ser que ustedes, digamos, o el espacio político en general está más vinculado al sector privado y que no llama la atención. Creo que lo que irrita también es el desconocimiento, ¿no? Si un ministro de salud no conoce los hospitales públicos, y bueno, no va a hacer bien su trabajo. Si un ministro de educación no conoce la realidad que se vive en la escuela pública, por supuesto. Pero podés que tampoco conocerte va a hacer bien su sin trabajo. atenderte. Digo, ¿te pasó, digamos, de la irritación que generó lo de Bisotti? No tuve algún comentario específico sobre ese tema. Creo que hay cosas que irritan más en la Argentina, hay muchísimas cosas que irritan más que eso, ¿no? La verdad que no tuve ningún comentario desde el punto de vista personal sobre ese tema. Pero digo, no comentarios que hayas recibido, pero digo, tu apreciación te parece que, digamos, es una cuestión menor, que es intrascendente donde se atienda. Yo quiero funcionarios públicos que conozcan la realidad de lo que les toca administrar y que lo transformen y lo mejoren. En el caso de Bisotti, bueno, viene en un espacio político que en los últimos 20 años va a haber administrado el país 16. Digo, claramente tiene una enorme responsabilidad sobre el deterioro, entre otras cosas, de la salud pública, de la educación pública. También a sabiendas de que es un país federal y que la salud pública, en su gran mayoría, y sobre todo la educación pública, es responsabilidad de las provincias, ¿no? Eso también es importante plantearlo para que la gente sepa después a quién demandar por una mejor educación o una mejor salud pública. Sí, igual el Clínicas al que yo hacía referencia es un hospital nacional, ¿no? No es de, digo, porque vos podés decir, bueno, por ahí no se quiere atender en Cava. La mayor parte de los hospitales públicos son responsabilidad de las provincias, salvo excepciones muy puntuales. Y lo mismo pasa con la educación pública. Es, en este país federal, responsabilidad de las provincias. Ahora, recién decías, hay otras cuestiones que me parecen más importantes y hace, creo que unos días, declarabas que el gobierno está trayendo más angustia a la gente, más miedo, ¿no? A futuro. Bueno, fue en el marco de la semana esa trágica que nos tocó vivir a los argentinos, viendo cómo se pasaban la responsabilidad de la paliza electoral entre la expresidenta, actual vicepresidenta, y Alberto Fernández, ¿no? ¿A vos te parece que, digamos, que ninguno de ellos se hizo cargo de la derrota? No, claramente que no. Que no hubo una cara que diga... Pero bueno, más allá de hacerse cargo, lo peor es que no escucharon el mensaje contundente de las urnas de que tenían que cambiar, que tenían que hacer otra cosa, que tenían que dejar de cometer los mismos errores que cometieron en los 12 años anteriores de gestión del kirchnerismo. Me parece que eso es lo que la gente, lo que genera más angustia, ¿no? Que un mensaje tan contundente en las urnas, sobre todo en el caso de mi provincia, Entre Ríos, haya sido prácticamente desoído, ¿no? Y todas estas cuestiones que ahora se plantean como un cambio de gabinete claramente con una finalidad electoral, con políticas puntuales claramente destinadas a ver si se puede revertir esto en los próximos 50 días desde el punto de vista electoral, no es lo que la gente está esperando. El kirchnerismo perdió en los lugares más vulnerables de la Argentina, donde la gente vive peor, donde hay más planes sociales, precisamente porque mucha gente se dio cuenta que este modelo que pretende sustituir el empleo en el sector privado por empleo en el sector público y planes sociales se agotó. Y la prueba del agotamiento de este modelo es que los empleados públicos hoy, en su gran mayoría, cobran sueldos por debajo de la línea de pobreza. Y los planes sociales, en su gran mayoría, no alcanzan para salir de la indigencia. Eso es lo que claramente se quedó de manifiesto en esta elección. Ahora, el agotamiento de un modelo y también el hecho de que un sector enorme de la sociedad, lamentablemente cada vez más grande por el empobrecimiento de nuestra gente, dejó de ser rehén del kirchnerismo. Y yo creo que este también es un dato clave para lo que se viene.
Ahora, vos hablás de la angustia, del miedo, digamos, que de alguna manera el gobierno estaba metiendo en la sociedad. Yo te quiero preguntar por este audio de Teresa García, que fue ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y que tiene a su cargo nada más y nada menos que la fiscalización de las elecciones. Ella los tilda de irresponsables a ustedes cuando alientan el fantasma del fraude. Lo escuchamos un minuto y le contestamos, dale. No hay ninguna posibilidad en la cadena productiva, digamos, del proceso electoral, no hay ninguna posibilidad de fraude. Entonces digo, la única cosa con esa definición que se busca es generar de nuevo más alteración en la sociedad, sospechas, manto de sospechas sobre algo que no puede ocurrir nunca. No puede ocurrir nunca y los tildaba en su momento de irresponsables por plantear esta idea que se dio, Javi, en la mesa, un ala de la mesa nacional, ¿no? De Cambiemos, lo planteaba como... Sí, de Juntos por el Cambio. De Juntos por el Cambio. Yo disiento en algo, ¿no? No es que no puede ocurrir nunca, puede ocurrir. Lo cierto es que en las últimas elecciones no hubo denuncias contundentes, comprobadas de fraude. Eso también es una realidad. Y creo que este sistema que el kirchnerismo protege, que es el sistema de las boletas y no de la boleta única, que el kirchnerismo impidió en el Senado que avanzara la reforma electoral, es un sistema que tiene más chances de generar fraude que un sistema más moderno de boleta única. Eso no implica como para mover el amperímetro. Eso no implica que el fraude exista. Eso no implica que el fraude exista. Eso implica que hay más chance de que pueda ocurrir. Esto obliga a los demás partidos políticos a tener centenares o miles y miles a lo largo de todo el país de fiscales, ¿no? Que podrían evitarse en un sistema electoral más moderno que incorpore, entre otras cosas, la boleta única de mínima. También hoy, con esta regla de juego, está en la oposición tener esos fiscales. Pero, Rogelio, ustedes cuando fueron gobierno propiciaban más el voto electrónico que la boleta única. Nosotros propiciamos la boleta única y la incorporación de tecnología. Esa es la ley que tiene media sanción. No estrictamente el voto electrónico, es la boleta única que puede incorporar tecnología y en cada elección esa tecnología va a ser validada por la justicia electoral. Así está planteada la ley, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados y que después, paradójicamente, el Senado impide que avance. Vos fuiste el candidato a diputado más votado en Entre Ríos, en Las PASO. Pero tu trayectoria política de los últimos años estaba concentrada en la ciudad de Buenos Aires. No, yo hago política en Entre Ríos. Sí, desde hace muchos años. Muchísimos años. Pero tu funcionamiento como funcionario nacional, sí. Fuiste, incluso antes de ser funcionario nacional, fuiste funcionario porteño en el gobierno de la ciudad. ¿Qué diferencias encontrás respecto a mucha gente cree que lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires es lo que pasa en el resto del país? Hay un porteñocentrismo en cuanto a la agenda no solo periodística, sino política, económica, que omite provincias no muy lejanas de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos limita con la provincia de Buenos Aires, del otro lado del Paraná. ¿Hay mucha diferencia entre esas agendas, entre esas realidades? Sí, Argentina es un país heterogéneo y con una enorme complejidad. Si uno no conoce esa realidad del interior del país y tiene una visión porteño-céntrica, claramente después va a cometer errores a la hora de aplicar políticas públicas, sin duda, y ese es un problema que existe claramente. ¿Sí? Hay un centralismo porteño que genera después malas decisiones de políticas públicas. ¿En qué lo notás vos, básicamente? En desconocimiento, básicamente. Hay poco conocimiento sobre lo que pasa en el interior de Hemos nuestro visto país. papelones de candidatos que han ido a recorrer provincias por las cuales se candidateaban, no tenían la menor idea de dónde estaban parados ahora, geográficamente. El gobierno nacional da la impresión de que para darte vuelta a la elección a vos, hizo como la interpretación de, Entre Ríos lo complicamos con el cierre de la exportación de carne, reunión con el gobernador Bordet, y hoy, junto con otras provincias, relajan la exportación de carne, casi la llevan... Donde también perdieron. Donde también perdieron, La Pampa, por ejemplo, no así Córdoba. Santa Fe. Bueno, relajan la exportación de carne. ¿Vos crees que con eso les alcanza para mejorar el humor de los entrerrianos hacia el gobierno nacional? No, bienvenida sea la noticia. Creo que es un desastre lo que hicieron con la carne. Y lo que es peor,
cometieron el mismo error que en los 2 años anteriores. Es decir, de nuevo, yo creo que la gente lo que castiga en las urnas también es la falta de humildad de la dirigencia política de aprender de los errores, ¿no? 12 años cometiendo muchos errores, la gente le dio una nueva oportunidad, en parte porque nosotros no estuvimos a la altura de la expectativa que habíamos generado con nuestro gobierno, y vuelven a cometer los mismos errores que en las gestiones anteriores. Bienvenido sea que este resultado electoral haya provocado al menos que en ese rubro, de manera incipiente, hay que ver finalmente cómo es la decisión política, esto se pueda Y en revertir. el espacio de ustedes, perdón, ¿asumen que el voto que recibieron es un voto tal vez más, esto es una opinión mía, de castigo al gobierno que de reconocimiento a lo que fue la gestión? Perdieron los otros más que ganaron ellos, digamos. Claro, porque una digo, cosa no así. está dando, la población parecía no está dando Yo puedo hablar apoyo por mí, mucho tiempo, ¿no? Yo no puedo hablar por los demás y por la realidad que yo vivo en Entre Ríos. Yo estoy convencido de que no es un voto de reivindicación. Es un voto, por un lado, para ponerle un límite al kirchnerismo. La gente entendió, me parece, que este rumbo no es el rumbo que le conviene a la Argentina, el norte al cual nos lleva el kirchnerismo no es el norte que queremos la mayoría de los argentinos. Entendió también que es necesario un mayor equilibrio en el Congreso y que eso se estaba jugando en esta elección, pero también creo que la sociedad argentina necesita creer en algo superador de todo lo que se vivió hasta ahora. Y cuando digo hasta ahora me refiero a los últimos 50 años, donde la Argentina no deja de empeorar en todos los indicadores económicos y sociales, sobre todo desde la recuperación de la democracia a esta parte. Y creo que eso también se jugó en esta elección. No una reivindicación, creo que no estuvo en juego eso, pero sí la posibilidad de creer que la oposición puede construir una propuesta superadora de todo lo que hemos vivido en el pasado, y sobre todo una propuesta que aprenda de los errores de todos aquellos que alguna vez nos tocó gobernar en la Argentina. Pero yo te escucho, ¿sabes a qué me suena? Digo, y no te va a gustar el paralelismo, pero bueno, volvimos mejores, ¿no? Como decir, por una propuesta superadora de una gestión que tuvo la oportunidad también de estar 4 años al frente del país y que aparentemente no pareció, digamos, una propuesta superadora. Por la debilidad que vos a veces adjudicás a lo que tuvo el gobierno en el Parlamento, porque Mauricio Macri dice que no le alcanzó el tiempo, pero no parecería ser, digo, es como volver, no sé, a lo malo conocido, ¿sería? No, porque eso no es lo que la sociedad está esperando. La sociedad está, a mi juicio por lo menos, y de mi experiencia en la provincia de Entre Ríos, está esperando que construyamos algo distinto, algo con mayor amplitud también, con mayor generosidad por parte de los que toman las decisiones, con mayor humildad, aprendiendo de los errores. Bueno, yo insisto, de los últimos 20 años de la Argentina, 16 años van a ser gobernados por el kirchnerismo. Ahora, vos decís falta de... La oposición tuvo, de los últimos 20, 4 años nada más. Digo, para que nos pongamos en perspectiva también. Creo que en esos 4 años no se aprovechó una enorme oportunidad que había, en gran medida por errores que se cometieron en la gestión. De esos errores hay que aprender. La sociedad ya no te perdona no aprender de los errores. Y creo que eso también le pasa al kirchnerismo, que comete los mismos errores una y otra vez después de haber gobernado 12 años antes. Ahora, vos decís, aprendimos de los errores. Atente, porque quiero que entre a jugar Javi Calvo con estos 4 personajes que en su momento generaron, 4, ¿no? 4. 4. Generaron enorme polémica y creo que, digo, es también una opinión personal, como todas en este programa, digo, saben que cada uno opinamos a título personal, pero que de alguna manera generaron cierto distanciamiento del electorado al espacio político. Y ahora vuelven. A ver, vamos a verlo con Rogelio, a ver qué nos dice. Empezó la primavera y empezaron a reaparecer algunas figuras que tuvo el PRO, la gestión del PRO a nivel nacional. Si la cámara me acompaña, señor director, ahí tenemos. Primera reaparición, ¿no? Nicolás Dujovne, un amigo de Jairo, ex ministro de Economía, salió a dar un reportaje y dijo que empezó a opinar, obviamente, de la economía nacional, de la situación económica, y dice, el país está financiando su déficit con emisión monetaria. Él se encargó de financiarlo con los créditos del Fondo Monetario. No importa, vamos al siguiente. Reapareció Dujovne, nunca se fue. Jaime Durán Barba nunca se fue, no podría decir que reapareció, pero cobró nuevos bríos, escribe una columna semanal en el diario Perfil, y dice, si yo fuera asesor de Alberto, le diría, vos sos el presidente, tratando de explicar un poco por qué le aconseja eso, teniendo en cuenta el enfrentamiento que tuvo con Cristina Fernández de Kirchner. No es formal
pero habla mucho, asesora un poco a Horacio Rodríguez Larreta. No es el único de los que vamos a ver que asesora a Horacio Rodríguez Larreta. Para, como diría Fanta, un segundo, Sí. porque digo, Rogelio, la aparición de estos personajes, o la reaparición, o la aparición pública, tal vez, digamos, como dijo Javi, nunca terminaron de irse. ¿Vos creés que suma o resta? No creo que sea demasiado relevante. Ninguno de los Digo, dos. no son- Hasta ahora vimos dos, pero digamos... No son candidatos, no tienen una Ni lo van a participación hoy en Bueno, pero entiendo uno es yo, la cara Juntos de, por si el vos Cambio. querés, la gestión económica fallida, o de una parte, si querés, una para no parte. caerle todo. Digo, por Nicolás Dujovne. Que aparezca, es como si aparece, no sé, Cavallo, salvando las distancias, uno lo asocia con un momento económico. Digamos. Dujovne Yo también. creo que tiene derecho, Nicolás, de opinar sobre la realidad actual, desde su rol hoy afuera de la política. No me parece, honestamente, que digamos. sea trascendente en esta elección. Sigamos. Bien, tercer personaje, también vinculado con la economía. A ver, señor director, lo esperamos. Federico Sturzenegger. Bien, también columnista en Perfil, escribe y dice que el plan B, él plantea que había un plan maquiavélico para ganar las elecciones, que era encerrarnos a todos con la pandemia, no funcionó, y el plan B tampoco funcionará, que es distribuir plata a troche y moche, porque dice que implicará gastar más para darles a algunas personas, sacándoles a los que menos tienen vía inflación. Sí. Bien. Pero y perdón, tengo un cuarto. perdón, Javi, porque y un- tengo el sí. famoso momento que si no hablo me va a dar... Sí, Ah, te va a dar algo, te va a dar algo, sí. otro amigo. Rogelio, yo entiendo que todos tienen derecho a hablar. A mí me dará algo si nos ponen Sí, un poco de aire aire. acondicionado. Aire acondicionado, Sí. por favor. Así Pero que, Rogelio, sí, yo- Rogelio la está pasando horrible. Ni un agua le trajeron, dale. Nadie duda de que tiene derecho a hablar Dujovne, Sturzenegger. Mi pregunta, y por qué me va a dar algo, es, y quiero escuchar tu opinión, ¿hacen la autocrítica ellos dos puntualmente, que tuvieron una gestión fallida importante y que la pifiaron fuerte, que hoy salen con todo derecho a cuestionar al gobierno en este contexto que tiene sus propios errores? Pero vos, que estuviste dentro del gobierno y diste debates económicos, de che, por acá Fuerte, no es, muy fuerte. por acá tal vez es más, ¿vos notás que estén dando una palabra después de haber hecho una autocrítica, decir, che, hace 2 años la chocamos? Yo creo que están, en el caso de Sturzenegger, está en el ambiente académico, está totalmente alejado de la política y de la función pública. Y creo que en ambos casos no tienen intención de volver. Me parece que están hablando desde otro lugar. Digo, yo no sé pero- quién para exigirles una autocrítica. Cada uno Pero es expresan libre que de el hacerla. espacio, pero expresan, te cambio la pregunta, ¿expresan que el espacio procesó los errores económicos que puede haber cometido? Bueno, es que me cuesta hablar por los demás. Yo hice una autocrítica grande. Tuve un ejercicio de introspección también, porque si uno no se aparta después de gobernar la Argentina un tiempo y piensa qué pasó, en qué se equivocó, cuáles fueron los aciertos, es difícil hacer una autocrítica real, ¿no? Yo creo que no sé si todos lo hicieron, yo hablo por mí, yo creo que la autocrítica es fundamental para mirar para atrás, tiene el sentido de no volver a cometer los mismos errores. ¿Qué es lo que la Argentina falla recurrentemente? La Argentina es de los pocos países del mundo que repite siempre los mismos errores y los mismos problemas. Todos los países tienen problemas. En el caso de Argentina son siempre los mismos. Pero fíjate que la batería de medidas que, digamos, llamadas electoralistas que está tirando de manera desesperada, perdida, yo creo que realmente sin rumbo el gobierno para tratar de revertir o de achicar esta brecha, también la tuvo Macri después de las PASO. Digo, es una reacción parecida. Vos decís, no procesan como la derrota. Vos decís que Mauricio Macri después de las PASO del 19 la procesó, tampoco estaba enojado. Ah, no, bueno, sí, es como cada uno... No, pero enojado con quienes habíamos votado, No, digo, bueno, no pero con... hizo cambios, pero no en esta línea, no le dio la maquinita de hacer peso para ganar la elección. Eso me parece una irresponsabilidad. Porque yo creo que no va a tener efecto electoral, pero sí va a tener un efecto pernicioso para la sociedad. Esta idea de que con la máquina de hacer peso podemos solucionar fantásticamente los problemas. La gente ya no lo compra más, no va a tener, yo estoy convencido que no va a tener impacto electoral, pero lamentablemente sí va a tener un impacto para la vida diaria de todos los argentinos, porque esto se traduce, y si no lo aprendimos ahora, la verdad que tenemos que repensar un montón de cosas, en más inflación, acá en la Argentina y en cualquier país del mundo. Digo, siempre va a pasar eso. Vamos al último y vuelvo, digamos, yo sé que está siendo como políticamente correcto y no puedes decir, no, se podrían guardar un poco... No son compañeros. ¿Cómo es dentro del PRO? ¿Cómo es dentro del PRO? ¿Cómo es en el PRO? No es compañeros, no es correligionario. Bueno, compañeros, ahí está. Compañeros, guárdense un ratito y déjenos pasar las elecciones, porque este último... Y este último es el más polémico. El monje negro, ¿no? A ver. Y sí. Más polémico, monje ahí negro, está. no. Bueno.
Bueno, Marcos Peña ha empezado a asesorar a la campaña de María Eugenia Vidal en la ciudad de Buenos Aires, el ex jefe de gabinete de Mauricio Macri. Venía teniendo charlas informales con Horacio Rodríguez Larreta, no asesorándolo, pero siempre Rodríguez Larreta es de abrazar a todos y todas, y entonces nunca lo sacó del todo del circuito de consultas, pero ahora formalmente se incorpora como asesor externo a la campaña electoral de María Eugenia Vidal. Dicen, fecha de vencimiento, 14 de noviembre. Y alguien que está muy metido en la campaña de María Eugenia Vidal me dijo, yo no lo vi en ninguna reunión. Es más, te diría, tiene voz, sé que tiene voz, pero no voto. Con lo cual, se nota que hay un asesoramiento muy desde afuera, porque no cae bien en el equipo de campaña de María Eugenia Vidal. Marcos Peña no ha dejado un gran recuerdo dentro del PRO, con justificación o sin justificación, pero Marcos Peña no se ha hecho querer después de haber sido jefe de gabinete durante 4 años dentro del PRO y tampoco lo reciben con los brazos abiertos, por eso es un asesoramiento externo para cuidar para no quedar pegado, digamos, el famoso para no quedar pegado. Y para no romper cosas que están agarradas ahí, ¿no? Rogelio, ahí. Te pusimos aire. Te pido perdón, la pasó horrible. Yo veo que está como... Querés sacarte el... Hacé lo que quieras, porque la verdad la estás pasando espanto. Agua, ¿no hay un agua? No sé si... Digo, Marcos Peña trabaja de eso, asesorar, ¿no? De asesorar sí, en campañas. Sí. Salvo la de 2019, en todas las anteriores le había ido Además, bien. Le ha ido bien en esa función, entiende del tema, así que me parece bien que trabaje con María Eugenia, con Juntos por el Cambio, ¿no? No me parece algo... ¿Vos le pedirías asesoramiento para tu campaña en Entre Ríos? Te fue bien así, Sí, en general no hay que cambiar cuando uno le va bien. Pero sí, yo creo que Marcos es una persona sumamente inteligente y que tiene buenas ideas y que puede aportar. Sobre todo, insisto, en esto, en donde ha dado muestras en muchas elecciones de que del tema sabe. Rogelio, muchísimas gracias por perdón si te la pasé. Bueno, no va a volver la próxima vez te decís, no viene más a comer a casa. No, va a volver de verdad. Muchísimas gracias por haber venido. No sé si se conocen, es el CEO de Syngenta, una de las empresas más importantes, ¿no? De agroquímicos, sí, claro. ¿Cómo es fitosanitario? Así es. Y fitosanitarios. Ahí pasamos de la política a un poco a la vida, un poco a la vida real. A ver, sería una cosa, ¿no? No. La política también es la vida real. No, a ver, ¿te parece? Sí, es lo que nos cambia la vida. La política es lo que nos cambia la vida. Por lo menos debería. Está bien, nos gusta ese mensaje. O a veces nos la cambia para mal. Cuando no debería. Claro, cuando no debería. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por haber venido. Vamos a empezar con una cuestión que por ahí parece menor, pero que tuvo un enorme correlato, por lo menos a nivel mediático, que fue una pelea. Digo, vos que te estamos señalando como una de las personas que conoce mejor en la industria. ¿Cuántos años llevas en la industria? Más de 20. Más de 20 años. Tuviste un cruce con... Y muy influyente, no es solamente que... Y muy influyente, no es un burócrata de empresa. No, pero vamos a esto. Tuviste un enfrentamiento con uno de los hombres que ha sido más conocido por... ser jurado en Masterchef. Sí, por ser jurado en Masterchef, Damián, ¿no? Betular. El pastelero Damián Betular. Damián Betular junto con Greenpeace en una campaña, lo que buscaban de alguna manera era decir que los tomates, porque se arrancó, digo, nunca pensaste estar sentado, digamos, en un programa hablando de los tomates y tu enfrentamiento con Betular, ¿no? Pero con Greenpeace lo que están diciendo es que los tomates que llevan un proceso, que no son los tomates orgánicos, no hay que consumirlos porque no tienen el mismo gusto, porque no son sanos. Creo que las palabras de Betular ahora no me las acuerdo, no las tengo por algún lado. No son saludables para el medio ambiente y tampoco buenos para la salud. Y tampoco buenos para consumir. Esta es una campaña que está haciendo Betular, un hombre muy conocido y que tiene mucha influencia a nivel popular. Y vos decidiste salir a contestarle. Primero te puedo preguntar por qué. Bueno, a ver, somos los líderes de esta industria y de alguna manera sentí que teníamos que representar no solo a la industria, sino al sector de la economía argentina que es más representativo, más competitivo y que
y que más se pone al hombro siempre sobre las crisis del país, la recuperación económica. Entonces me parece que desde el desconocimiento, decir que el tomate no tiene gusto por los fitosanitarios o que los fitosanitarios son perjudiciales para la salud y el medio ambiente, como mínimo estaba construyendo una desinformación a la sociedad que alguien tenía que poner Y decidiste un freno. salir a contestar. Mira, recién hablábamos de Damián Betular, de la campaña de Greenpeace, pongámoslo en los términos que él mismo lo planteaba para no tergiversar ni una coma. A ver. La belleza de estos vegetales. ¿Pero alguna vez te preguntaste por qué son tan perfectos y por qué los podemos comer durante todo el año? Estos vegetales así perfectos como los ves pasaron por herbicidas y un montón de otros procesos que le quitan lo esencial, lo saludable y el sabor. La comida se transformó en una cuestión de imagen como otras tantas cosas, haciéndonos perder algo único e inolvidable, que es el sabor de los alimentos. Eso te lo voy a demostrar con el Tomate Challenge. Claro, yo aproveché cuando vi esto, hacer un video muy cortito En las redes. que publiqué en mis redes y que se viralizó un montón, por suerte, digamos, no para mí, sino para todo el sector, donde lo que intentaba explicar es que el gusto del tomate tiene que ver con características genéticas, que a veces se busca que estén más duritos, más de un determinado color, porque los supermercados privilegian lo que dura la vida en la estantería. Pero la mayoría de las veces tiene que ver con la maduración, con el tiempo que reciben sol y calor diurno y nocturno. Por eso los tomates de invierno no tienen el mismo gusto que los tomates de verano. Y terminaba, digamos, el remate del video muy breve era, si queremos hacer una discusión constructiva sobre los alimentos, siendo que él es un chef y un pastelero muy reconocido, que a mí me encanta, por otro lado, lo sigo y demás, me parece que estaría bueno hablar desde su lugar de la incidencia del exceso de azúcar en la diabetes o del exceso de sal en la hipertensión, porque él sí que es un ¿Sabes referente. lo que parece? O sea, de vos eso. venís, me señalás que los tomates tienen, digamos, agroquímicos o procesos que no son buenos para la salud y yo te digo, y bueno, el azúcar que vos usás para tus tortas tampoco. Digo, me parece que hay que hablar desde una perspectiva más amplia y no quedarnos con solamente eso. Pero te hago una pregunta que Sí. no entiendo, la verdad que no entiendo el proceso, me parece que está bueno, que hay una convicción casi generalizada de que los tomates orgánicos, por ejemplo, son mejores, son más sanos, pero son muchísimo más caros sin tener todo este proceso. ¿Cómo se explica eso? Bueno, porque el tomate, como cualquier otro vegetal, cualquier otro cereal que no crece y que no se produce en base a una cierta tecnología, tiene un rinde mucho menor. Entonces, ese rendimiento hace que el productor coseche menos. Como cosecha menos, evidentemente después tiene que recuperar vía precio ese menor volumen. Es Ahora, una cuestión... Antonio, corregime si me equivoco, hay parte del mundo, sobre todo en Europa, que reacciona frente a los organismos genéticamente modificados, que son los distintos cultivos que tengan cambios en su genética. Y también que reaccionan frente al impacto que tienen los agroquímicos. Cuando se fumiga para prevenir determinadas enfermedades y producir más y mejor, también hay una reacción. ¿Vos crees que eso va a ir condicionando la producción de empresas como Syngenta? También diciendo esto, ¿no? Syngenta es una de esas empresas que produce semillas y agroquímicos que no han recibido el cuestionamiento que recibió siempre el gran cuco de la industria, que era Monsanto, que hoy en día se fusionó dentro de Bayer y nadie habla más de Monsanto, pero son esas mismas industrias que producen lo mismo. Me interesa tu respuesta, porque Sí. el mundo, más allá de Argentina, reacciona frente a la intervención humana vía agroquímicos o vía cambios genéticos en los Modificando, alimentos. claro. Europa no es un productor agrícola, digamos, Claro, es un es un consumidor. importador neto y un consumidor. Los grandes productores agrícolas del mundo son en América, Estados Unidos, Brasil y Argentina en ese orden, y por supuesto India y China en el Asia, que son superficies enormes, pero aún así importan porque con la cantidad de población que tienen no llegan a la subsistencia propia, ¿no? Al autoabastecimiento. Esas cuestiones que vos mencionás, Jairo, muy bien, son propias de Europa, donde todo está mal visto, donde están los movimientos antivacuna, donde no se regula mucho en base a la ciencia y donde todos los organismos de la Unión Europea están sumamente politizados y muy atentos a las ONGs y a lo que la gente de buen poder adquisitivo quiere preservar sin
atender demasiado otros aspectos, como por ejemplo la economía, la O productividad. sea, son cuestionamientos de gente con la panza llena, decís vos. Sí, y digamos, a ver, donde para ellos la actividad no es importante, ¿no? Imagínate la Argentina, ¿no? Con todas las crisis que nosotros recurrentemente tenemos. El 70% de nuestras exportaciones están vinculadas al agro. Entonces, a veces cuando yo escucho, a mí me gusta que se lo desafíe al modelo productivo. Lo que no me gusta es que se lo ataque. Porque se está atacando, digamos, una fuente de ingresos la más clave, importante. la más importante. O sea, este año Argentina podría crecer 12%. No va a crecer más del 8 o 9. ¿Por qué? Porque no hay suficiente cantidad de dólares. Ese es el drama recurrente de la Argentina. Entonces, las pocas actividades que generan dólares no las podemos atacar, Pero yo te las lo tenemos tomo. que mejorar. Yo te lo tomo eso, pero te cito un caso de hace 2 o 3 semanas, en la zona de Lobo, si no me equivoco, donde los vecinos hicieron un estudio y comprobaron que tenían contaminación con agroquímicos en el agua que estaban consumiendo y el municipio, si no me equivoco, le dijo la justicia le dijo al municipio repartí agua envasada, Sí. porque la gente no la podía consumir. ¿Vos asumís ahí que hay un problema, como mínimo, con el uso de los agroquímicos que producen empresas como la Y tuya? si, no creo, pero digamos, si lo hay, debería haber una investigación donde los entes regulatorios, el SENASA, se involucren, hagan un estudio y vean si realmente hay algo con eso o no. Desde ese momento, lo que yo estuve averiguando es que eso no era correcto y que los estudios no estaban hechos de la forma que tenían que ser hechos. Lo que no me gusta es que se difundan cosas que muchas veces no tienen una base científica atrás. Por ejemplo, en Estados Unidos durante 20 años se hizo un seguimiento de más de 50.000 productores en distintos estados de Estados Unidos. Acá hizo lo propio una doctora del CONICET llamada la doctora García en lugar de 20 años durante 10 años. Es decir, estamos hablando de estudios de largo plazo. Sí. No se encontró absolutamente ninguna incidencia diferente en las poblaciones que se estudiaron respecto de la población en general de enfermedades tipo cáncer, leucemias o ese tipo de cosas. Esos estudios no se difunden, no se conocen, la gente no sabe de qué se trata. Entonces, aún así, yo te diría, empresas como las nuestras dicen, hay evidentemente una demanda por un cambio tecnológico. Vamos a apostar e invertir. Lleva muchos años, porque vos no podés desandar un camino de tecnologías que están probadas y que funcionan, es decir, ahora en adelante no vamos a usar nada, porque el mundo entraría en una hambruna más patética que una pandemia sin vacunas, digamos. Entonces, esa transición, si querés... Sí, en el fondo también termina siendo una guerra de estudios, ¿no? Porque así como vos me citás un estudio, yo te podía citar otros estudios de otros investigadores y vos me dirás, no son serios, pero que demuestran ponele incidencia. ponele que sí, pero en la la salud. pregunta es esta. ¿Vos creés en las instituciones que regulan los procesos científicos, que aprueban las vacunas en el mundo, acá la ANMAT o como se llame en Sí, porque si no puedes crear para una cosa y no para otra, digamos. Entonces, ¿Crees o no le crees? a esas instituciones les llegan todos los estudios, no los nuestros, los propios que hacen ellos, los que les llevamos nosotros, todas las ONGs como Greenpeace también les llevan y ellos regulan. Si no confiamos en las instituciones, entonces la sociedad empieza a volverse un poco anárquica, ¿no? En ese Ahora, Antonio, proceso. quiero aprovechar, digo, que está acá, porque también estamos hablando, hablábamos Sí. con Rogelio Frigerio, y vos que estás acá, que sos cabeza de una compañía tan importante, ¿qué es lo que pasa con la previsibilidad, digamos, y el sector empresarial frente a un escenario como el que estamos viviendo en estos días? Bueno, es complicado. Evidentemente, muchas veces cuando me preguntan por el tema de las inversiones, yo digo, bueno, la macroeconomía en la Argentina ya estamos tan acostumbrados a la inestabilidad, a la inflación, a la devaluación. Vos cuando haces planes a largo plazo ya conjugás todos esos factores dentro. O sea, vamos a tener esto, vamos acá, va a haber una Exactamente, crisis. Exactamente. Ahora, la falta de continuidad es un problema, digamos, porque la falta de continuidad afecta reglas de juego, no variables macroeconómicas. Vos podés pifiarle que la inflación fue un 30 en lugar de un 20, pero seguramente la devaluación te la tiende a corregir. Entonces, en definitiva, en el largo plazo, eso no, digamos, es una complejidad, pero no te termina destruyendo tu modelo de negocio. Ahora, cuando las reglas de juego cambian permanentemente, es un problema porque los inversores externos empiezan a desconfiar o empiezan a evaluar con más cariño otras alternativas de inversión en otros pero digo, países. ¿por qué invertirías en Argentina si puedes hacerlo, no sé, en Chile, en Uruguay o hasta
en Brasil, que más allá de las Y que crisis te políticas refiere que que pueden acaban de tener, anunciar un plan de inversiones, ¿no? Sí, porque ahí justamente la diferencia, Romina, es que hay sectores en la Argentina, y por suerte el que estamos nosotros es uno, que son tan competitivos. Fíjate que el productor argentino es uno de los productores, digamos, más eficientes del mundo. Y a pesar de las restricciones, a pesar de los cambios de gobierno, a pesar de los impuestos, sigue adelante y le va bien. Y sigue apostando. Entonces, en sectores como este, te puedo mencionar otros, ciencias del conocimiento, también es un sector que tiene mucho futuro. Siempre va a haber inversiones porque el mercado funciona, el mercado responde. Ahora hay muchas otras oportunidades que por falta de reglas de juego o por falta de una legislación que le ponga un marco, Argentina se queda como esperando, ¿viste? O incluso muchas veces porque la sociedad no avanza en un permiso para operar. Te pongo ejemplos. Vaca muerta con hidrocarburos, minería, litio, pero mismo ganadería, con todo esto de la producción de cerdos que se habla, ¿no? Y que, digamos, Dinamarca produce cerdos, Noruega produce cerdos, Japón produce cerdos, Alemania produce cerdos y lo hacen de manera sustentable. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? quedamos ahí como expectantes, pero digo, en este escenario tan volátil, y acá quiero que entre Jairo, volvemos a hablar, digo, como decís vos, de manera recurrente, los temas parece el temario siempre es el mismo, ¿no? Que se va reciclando, dólar, entramos a dólar. Y otra, digo, ¿cuántas veces con la edad que tenemos, por lo menos los que estamos acá, estamos hablando del dólar, de que sube el dólar, que el ahorro de los argentinos? A ver, dale. Sí, claro, porque hoy la noticia es que el dólar paralelo, el de las cuevas, porque hay varios paralelos también en la bolsa, en las distintas cuevas llegó a 187, en algunos a 188. Es el mayor nivel en lo que va del año 2021. Todavía no llega al 190 y pico que tuvo en el peor momento del 2020, pero estamos ahí. Los dólares paralelos que se compran a través de operaciones bursátiles también llegaron a sus máximos del año y se alejan cada vez más del dólar oficial, tanto el minorista como el de las grandes operaciones, en un contexto de volatilidad por las elecciones, de los famosos problemas estructurales de los que estábamos hablando recién, que se repiten todo el tiempo, y en un contexto de obsesión permanente histórica y de números increíbles de los argentinos por el dólar. Porque como todo el tiempo estamos diciendo, che, volvemos siempre a lo mismo, cada 2 por 3 estamos hablando de cuánto va a ser la devaluación, el gobierno está aguantando una cotización, la gente quiere comprar. Cuando vos pasás en limpio la cantidad de billetes verdes que vos le tocás, Romy, cabeza chica o cabeza grande, de los que sean, bueno, no podés creer cuando lo pones en el contexto internacional. El otro pero no día, son grandes ahorristas necesariamente. no, el que tiene es que para no ir a son salir a grandes comprar, ahorristas claro, necesariamente, no son, claro. son todos. Todo. Vos tenés Cuando 2 vos lo mangos, pones vas en el a contexto buscar un dólar. internacional, 2 no, 188, ¿no? El No, otro no, día, no. el presidente del Banco Central, Miguel Pelle, lo dijo a la pasada en un congreso en Córdoba, dijo, Argentina tiene en sus habitantes 200.000 millones de dólares en billete. Y ese número, como los famosos números grandes, pueden parecer inabarcables, no lo llegás a entender qué quiere decir. Bueno, pasalo así, como está en ese gráfico. Dólares billete por habitante. Argentina, los argentinos que no emitimos los billetes verdes, tenemos más dólares por habitantes ¿Que Estados Unidos? que los yanquis. En billetes. En billetes, no te digo en poder adquisitivo, No, es no, en billete, cantidad de en billete, billetito que sí. podés tocar. Tenemos aproximadamente 4.500 dólares billete por habitante contra 3.000 en números redondos que tienen los yanquis que los imprimen por habitante. Esto tiene múltiples alternativas para analizarse. Hay gente que ha escrito libros sobre la pasión del dólar, cuándo se jodió la Argentina, si los tangos de la década del 30 ya hablaban del dólar. Te pueden hacer miles de explicaciones sociológicas, económicas, lo que vos quieras. Pero estos son los números de la obsesión de la que estamos hablando. ¿Qué otra manera de verlas en ese gráfico de tortas? De todos los billetes dólares que están dando vuelta en el mundo, bueno, sí, la mitad son de Estados Unidos. Pero de esos casi 1.000, tenés 200.000 millones de dólares que son en Argentina. O sea, es el segundo país del mundo con mayor cantidad de billetes que hay en términos físicos a nivel mundial. Repito, una manera de ver cómo la consecuencia de esta obsesión se transforma en ese billete que vos tenés abajo del colchón. Y acá le hago la pregunta a Antonio Aracre de Singenta, porque es la pregunta que le hace cualquier inversor a un político argentino que le diga vení a invertir en el país. ¿Por qué invertir yo si los argentinos la tienen guardada No en creen en billete su en el propio, colchón? claro. Que su este es el propia punto moneda. que mencionaba Romina hace un rato de la falta de previsibilidad, ¿no? Si estos 200.000 millones de dólares vinieran al sistema, porque que existan abajo del colchón
no sirve para nada, ¿no? Si vinieran al sistema se resolvería una buena parte de los problemas de Argentina que no tiene dólares. Ahora, la falta de continuidad, la falta de previsibilidad y confianza, porque una vez me agarró el corralito, porque después me pusieron el cepo, porque me agarró el plan Bonex, etcétera, hace que la gente no confíe. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Y bueno, ahí es donde entra la política, lástima que se fue Rogelio, porque la dificultad que tiene el oficialismo y la oposición para ponerse de acuerdo en cosas fundamentales de Pero la el diálogo, mira, me encanta donde pusiste, digamos, el diálogo, o por lo menos entender la visión de un empresario, digamos, una empresa que invierte en el país. El diálogo era más fácil con el macrismo, con la gestión a la que perteneció Rogelio, que se fue, digo, lo ponemos a Rogelio porque fue como ministro del Interior de esa gestión. Con este gobierno hay interlocución, ¿se entienden bien? ¿No se entienden? Porque también es importante, digamos, saber, porque Macri en su momento había salido enojadísimo, ¿no, Javi? Creo que desde Olivos diciendo que los empresarios no lo entendían, que él creía que eran del palo, no me acuerdo, pero sí, digamos, había habido varias fricciones con un sector del empresariado. Pero había llegado y había bajado las retenciones a cero. Exacto. También, Sí, ¿no? por eso. Yo tuve la suerte, tanto con el presidente como con el ministro de Economía, el ministro del Interior, de haberme reunido en 2 o 3 oportunidades y poder tener un diálogo franco, charlando sobre este gobierno, sobre las posibilidades, sobre las inversiones. Los invitamos a la planta cuando lanzamos un nuevo proyecto y la verdad que me siento muy escuchado y no siempre coincido en los diagnósticos o en las posibles soluciones, pero siento que hay un diálogo. En este caso, incluso muchas veces mejor de lo que tenía antes. Me sorprende No, pero no digo ¿No es que fuera anticampo malo. el kirchnerismo? ¿No es anticampo? Bueno, claro, ideológicamente uno lo ubica, me sorprende. Sí, pero ahí yo prefiero a veces correrme un poco de la grieta, ¿no? Porque, digamos, quizás haya sectores que están más politizados dentro del campo o dentro del gobierno, pero francamente, digamos, ideológicamente yo no veo algo en contra del campo, ¿no? Lo que sí veo es que falta diálogo, que no se pueden entender y entonces ahí es como que sobrevienen algunos conflictos importantes. La última para Javier Calvo. Respecto a lo que viene, al sector industrial, ¿le conviene cualquier resultado en las elecciones de noviembre? ¿Le da igual? Me encanta. ¿Crees que va a contribuir a cierta estabilidad? No, la Argentina no tiene remedio. Yo creo que para todos los que estamos en la actividad empresaria e industrial es mucho más importante cómo los distintos sectores dentro del Frente de Todos puedan ecualizar su coalición y encontrar un mecanismo de decisión y resolución medianamente civilizado, que la cuestión de cómo se aborda el diálogo entre la oposición y el oficialismo. Entonces estamos al horno. Estamos en problemas, entonces. No fue muy buscaste un mensaje. Me gustó la pregunta. Buscabas el mensaje esperanzador y no. Sabiendo lo que iba a encontrar. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Vos fuiste, ¿no? Que decías prueben comer el tomate sin aceite, vinagre, todo lo que le ponemos y lo voy a hacer y que decís que no va a tener. Si lo compras en verano te va a gustar. Si lo compro, como una fruta. Si lo compro en verano. Y en invierno no tuvo la maduración, el sol que necesitaba. Y en invierno. ¿Te contestó Betular o quedó...? Lo desafié para un vivo en Instagram, pero bien, o sea, con ánimo de informar a la sociedad, pero no... Todavía no... Bueno, lo volvemos a invitar entonces a Damián Betular a un vivo en Instagram. Con los tomates. Bueno, y supongo que también, digamos, debería intervenir alguien de algún organismo para poder dirimir, porque uno lo va a escuchar, te va a escuchar a vos, lo va a escuchar a él. Romina, vos... como moderadora del desafío. Claro. Acá podemos hacer el desafío de los tomates. No sé si lo dejan. Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer el desafío de los tomates acá. Ahí está, me encantó. Él está, ahora Pablo Schneider seguro hace un llamado y lo consigue a Betular, nos pone la fecha. ¿Cuándo volvemos, Calvo? Mañana, 22 horas. Decimos algo de ese invitado, dice. Invitade. ¿Lo decimos? No, porque invitado que se anuncia... Es tan grosso como los que vinieron hoy. Invitado que se anuncia, se cae. Listo, esa es la máxima de este programa. Antonio, muchísimas gracias por haber venido. Mañana volvemos a encontrarnos entonces a las 10 de la noche acá en A24.